Bienvenidos una vez más a estos videos educativos. Espero pues que siga siendo de su agrado y de ayuda para entender mucho más sus patologías y para poder hacer cambios en su estilo de vida para poder mejorar. Entonces vamos a continuar precisamente con todo el pool de elementos que nos pueden elevar los triglicéridos. Recuerden, como lo habíamos dicho en otros videos, que los triglicéridos generalmente se elevan por el consumo de harina y de azúcar. En esta ocasión vamos a hablar sobre estas harinas que son los famosos espaguetis. Cuando nosotros nos vamos a comer un espagueti, podemos observar que en un empaque de 80 gramos podemos tener 0 de grasa, 60 de carbohidratos, o sea, cada 80 gramos de un espagueti, 60 son harina, 0 de azúcar, 10 de proteína, 0 de grasa, un poquito de sodio. Entonces, en gran medida, la mayor parte de este alimento es la harina. No les había explicado en los otros videos que cuando hacen falta gramos para llegar al porcentaje total, generalmente corresponde al agua. ¿Listo? Este es otro ejemplo claro. Vamos a tener exactamente lo mismo, paquete por porción de 80 gramos. Nada de grasa, solamente carbohidratos de 61 de cada 80 y 10 de proteína, exactamente igual al otro. Entonces es muy interesante que cuando nosotros vemos que tienen los espaguetis, las pastas en cualquiera de sus presentaciones, es generalmente lo mismo. Miren, por cada 15 gramos, carbohidratos 11, nada de grasa, 2 de proteína, o sea, exactamente igual. Tenemos otros espaguetis acá, 80 gramos. Miren que tiene el carbohidrato, también tiene algo de azúcar. Perdón, tiene también la proteína y algo de fibra. Acá tenemos otra harina que es precisamente harina para hacer panqueques, que ya viene prácticamente lista solo para preparar y la vamos a comparar con otras harinas. Mientras estos otros elementos que eran harinas de pastas tienen nada de grasa o muy poca de ella y casi todo carbohidratos, miren que esto tiene un poco más de grasa, tiene igual carbohidrato, pero también tiene un alto contenido de azúcar. Entonces, en teoría, este tipo de harina subiría más los triglicéridos que este tipo de harina. ¿Listo? Precisamente porque tiene también mucha azúcar. Y lo comparamos con una harina normal, una harina de trigo normal. En esta harina de trigo, nada de grasa. De cada 30 gramos tenemos 22 gramos de carbohidrato, tenemos 0 azúcar y 4 de proteína. Entonces es muy parecido precisamente a la pasta, y de ahí viene, la pasta está hecha precisamente de harina tradicional de trigo. Este es otro ejemplo, pero que viene con polvo para hornear. Como lo pueden ver, es igual. El porcentaje de sodio es un poquitico mayor, pero realmente eso no es significativo. Tenemos también este otro ejemplo, también de harina de trigo. Como pueden observar, tiene las mismas características. Por cada 100 gramos, 66 gramos carbohidratos. Miren que en esta también hablan de 13 de proteína y hablan de algo de azúcar. Entonces la diferencia entre una y otra termina siendo que a algunas parece que les añaden un poco más de azúcar y ya, simplemente esa es como la única diferencia. En 35 gramos, en una que es de maíz, miren que de 35, 28 son carbohidratos y 1 de grasa. Y aquí tenemos arroz. Entonces vamos a empezar con los granos. Ya vimos lo que es la harina como tal, ya vimos las pastas, de qué están compuestas. Realmente es sencillo, por eso estos videos van a ser mucho más rápidos, porque pues ya habiendo explicado las otras cosas en los otros videos, nos rinde mucho más y los productos hablan por sí solos. Cuando hablamos del arroz, miren que tenemos una taza de arroz de 65 gramos. En esos 65 gramos, 52 son harina, carbohidrato,
tienen 5 de proteína, nada de azúcar y algo de fibra. Tenemos otro arroz blanco, tenemos exactamente la misma historia. Y el famoso arroz integral. Entonces ahora vamos a hacer la comparación. Teníamos 65 gramos de arroz blanco y en este arroz blanco no tenía grasa, tenía 52 de carbohidratos y 5 de proteína. Tenemos el arroz integral, que muchos pacientes dicen voy a empezar a comer todo integral y con eso me voy a curar. Entonces por los 65 gramos de arroz integral, miren que tiene un porcentaje de grasa un poco mayor, tiene carbohidrato también un poco mayor y proteína un poco mayor. Por eso es que las personas que empiezan a utilizar productos integrales no necesariamente mejoran, muchas veces empeoran y no entienden por qué, a pesar de comprar productos integrales y más caros. Y en las mismas tablas nutricionales está la respuesta. Es el mismo, pues es un arroz que simplemente está menos filtrado, o sea, las empresas generalmente ahí pues no tienen que blanquear el arroz, no tienen que limpiarle la cáscara del arroz completamente, entonces es un ganar-ganar para ellos. Si vemos la lenteja por 60 gramos, tenemos que tendría de 60 gramos un gramito de grasa, carbohidratos 37 de 60, y eso es muy importante verlo, mientras que de 65 gramos en el arroz teníamos 49 y teníamos 52 gramos de harina. En las lentejas o todo este tipo de granos que vamos a ver ahora, la gente no percibe que esto también tiene harina, entonces muchas veces utilizan la lentejita con el arroz o con otro tipo de harinas y eso también les puede elevar precisamente los valores en sangre de triglicéridos o de glicemia. Entonces ya sabemos que esto tiene una cantidad importante de carbohidratos, mire que sería más de la mitad en harina, tendría proteína 14, por eso esto es una buena fuente de proteína, precisamente porque tiene 14 gramos por cada 60 de proteína, y ese es el plus como de esta lenteja, ¿cierto? Pero no deja de tener precisamente su carbohidrato, entonces comernos las lentejitas solas sin adicionarle el arroz podría ser una opción válida precisamente para no elevar más triglicéridos. Acá tenemos arveja. ¿Cuál es la diferencia entre la lenteja y la arveja? Miren que de los 60 gramos de arveja tendríamos grasa 2, en el otro teníamos 1, la diferencia en realidad no es significativa. Carbohidratos 13 de cada 60 y en este teníamos carbohidrato 37 de cada 60. Y acá tenemos proteína 2 de cada 60 y acá tenemos proteína 14 de cada 60. Entonces eso nos indicaría que precisamente estas arvejas tienen un porcentaje de agua mayor del que tendría precisamente la lenteja. Y el frijol. Miren que el frijol es muy parecido precisamente a la lenteja. De 60 gramos tenemos un gramito de grasa que no es significativo. Carbohidratos totales 35 gramitos, muy parecido también a la lenteja. Tenemos fibra y tenemos proteína, que esos son los valores más significativos en estas tablas nutricionales. Eso nos puede indicar precisamente que comer estas famosas leguminosas pues nos dan muchas opciones para poder cocinar, que no son iguales todas. Miren que hay unas que son diferentes a las otras. Estas arvejas serían las de menor aporte en muchos casos, y realmente no las utilizamos tanto. De esto también se puede hacer guiso. Y tenemos también los garbanzos. Miren que en los garbanzos, en una porción, tamaño por porción de 100 gramos, tenemos 6.1 gramos de grasa, tendría un mayor porcentaje de grasa los garbanzos. Tenemos carbohidratos 47.5 de cada 100, o sea que tendría menos carbohidratos que los anteriores, pues que el frijol y que las lentejas. Y tenemos 18 de proteína, por eso los garbanzos también son utilizados para hacer alimentos con una dieta proteica alta. Cuando nosotros vemos este tipo de diferencias, podemos evaluar cosas sencillas. Primero que hay alimentos que
no los usamos mucho y son pues realmente muy buenos. La lenteja, el frijol se parecen muchísimo. El garbanzo también es una comida deliciosa. Esta arveja casi no la usamos y es realmente muy rica, y mire que el aporte calórico de esto es un poco menor, el aporte de carbohidratos, de todo eso es un poco menor, entonces nos ayuda a generar sensación de placidez, de llenura, pero no nos va a dar tanta energía, que al final del camino es lo que nos va a subir pues todos esos niveles de colesteroles en sangre. Este es muy importante, esto de los granos es muy importante que lo tengamos entonces presente, y acuérdense que cuando nosotros hacemos la preparación de esto, simplemente con el pollito, pues digamos una pechuga, de preferencia sin hueso, no le echamos, no le adicionamos aceite, sino que solamente le adicionamos pues como la cebolla, el tomatico, da un sabor muy rico y realmente no sería tan malo. ¿Cuándo es que estos productos se empiezan a convertir en productos malos? Cuando la gente, para darles sabor, empieza a adicionarles cosas como huesos, y ahí sí pues el colesterol se les va para el cielo, no los triglicéridos, pero sí